Padre Celestial, porque nos has permitido todos juntos alabarte, Señor Jesús. Gracias, hermano. Dios siempre nos sorprende, hermano. Porque dices, bueno, y ya me había dado cuenta que estamos estrenando pizarrón. ¿Y ustedes, verdad? No. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Tampoco? ¿Cómo? Se les salían las esquinas, ya estaba todo manchado. Bueno, siempre llega alguien y dice, pues está un pizarrón. Y el pizarrón, pero gracias a Dios. Pero ¿sabe qué quiero? Un pizarrón interactivo digital. Ay, no quiere nada. ¿Y su nieve de qué la quiere, no? No hay nieve. No, pero gracias a Dios, hermano. Luego preguntamos quién lo trajo. Amén. Ha de ser alguien que ama al Señor. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. ¿Ya tiene su lectura, hermanos? Amén. Espero ver si algún hermano dice, ya tenemos la lectura. Apoyen a mis hermanos, digan, hermano, la lectura, hermano Alejandro. ¿Ya? Gloria a Dios. Capítulo 3 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. 3 y verso 11 y 12. Amén. Todos juntos, ¿cómo dice? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador estará en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Padre Celestial, en esta hermosa tarde, te pido, Señor, que tu palabra preciosa hable a nuestros corazones y sea, Señor, para nosotros ese alimento que necesitamos. Fortalecidos, que seamos, Señor, instruidos, que seamos enseñados por tu Espíritu Santo. Me declaro incompetente delante de ti. Toma el control tu Espíritu Santo y seas, Señor, tú enseñándonos a través de tu palabra preciosa. Gracias, Señor. Toma su asiento, por favor. Gloria a Dios. Mis hermanos que hicieron el aseo ayer pusieron 80 sillas de oro. No hay nada más, vienen 20 hermanos. Por eso ven que muchas sillas las tuvimos que quitar. Pero gracias a Dios porque estamos nosotros. Amén. Estamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Mi hermano David, ¿cómo te has sentido con nosotros, hermano? Que el Señor te fortalezca, que el Señor te afirme, que el Señor te guarde. Amén. Mi hermana Sonia, bienvenida. ¿Cómo se ha sentido con nosotros? Ya más o menos les voy agarrando la onda, dice mi hermana Sonia. Bienvenida, mi hermana. Mi hermana, Dios te bendiga. ¿Cómo se llama usted? Mi hermana Cecilia, ¿alguien la invitó? Mi hermana Sonia. ¿Son familiares, hermana? ¿Sí? Bienvenida, hermana. ¿Se congrega en algún lado? Por el momento no. Bueno, sea bienvenida a Casa de Dios y Puerta del Cielo, que siempre estamos bien atentos, ¿verdad? Bien atentos. Hermano Miguel, Dios lo bendiga. Ya es como de casa, hermano Miguel. Bueno, ya lo consideramos como de casa. Gracias a Dios. El día viernes, el Señor nos pedía que habláramos sobre estar fervorosos y estar en esa actitud. ¿Cuántos estuvieron el viernes? Levanten su mano los que estuvimos el viernes. Gloria a Dios. Y Dios habló a nuestros corazones. ¿A cuántos el Señor les habló a sus corazones? Gloria a Dios. Nada más al hermano Pablo y a la hermana Celina, el Señor le habló a sus corazones. Y gracias a Dios por ello. Y doy gracias a Dios por ello, aunque sea uno.
Mi oración a Dios siempre es, aunque sea uno, Señor, yo no quiero que todos, porque es como en las redes sociales, a veces hasta, bueno, yo soy de muy poco contacto con las redes sociales, y yo le digo a la gente a veces que el hacerse famoso no les abruma, porque no toda la gente habla bien, ¿no sé? ¿Verdad que no? Aunque tengan 1 millón de vistas, ¿usted cree que toda la gente está de acuerdo? ¿Verdad que no? Hay quien ataca, hay quien denosta, hay quien destruye, hay quien le cae gordo. No todos. Por eso le digo al Señor, yo sé que tú hablas, pero aunque sea uno, concédeme nada más uno. Y mire, Señor, le habló al hermano Pablo y a la hermana Selena. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano. Hay un, digamos, un pensamiento en la mayoría de los cristianos, y como estadística yo les podría decir que el 99.9% de los que se dicen cristianos, ¿sí, hermanos? Primero, no han comprendido verdaderamente el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso, al recordar esta predicación del día viernes, en la cual el Señor nos decía que tenemos que estar constantes, fervientes en el Espíritu, el tema decía, ¿vives en fervor o en tibieza? Así se llamaba el tema del día viernes. ¿Vives en fervor o vives en tibieza? Pero 2 madrugadas antes de este tema, el Señor me hablaba de esto, y aunque yo tenía ese deseo de decirlo hoy, se los expresé a mis hermanos el día viernes, y yo les decía qué importante es, hermanos, porque la Biblia dice, y se lo voy a poner aquí para que usted sepa que ese es un pecado, y usted diga, ¿a poco? Ay, qué bonito borra, mire. Se siente bonito que borra bien, pero tendrá que darle muy fuerte. Lo voy a poner en, híjole, muy rojo, hermano. Aquí vamos a poner este pecado. ¿Cómo se llama ese pecado? ¿Cree que la tibieza sea un pecado? Hermano, es un pecado. ¿Por qué es un pecado? El apóstol Pablo dice que hay pecados que entre nosotros ya ni siquiera se deben de mencionar. Y habla de la hechicería, de la idolatría, de la fornicación, del adulterio. Dice que esos pecados entre nosotros ya ni siquiera se deben de mencionar o ya no se mencionan. Pero hay pecados que todavía se siguen mencionando, y uno de ellos es la tibieza. Pero ¿por qué se vive la tibieza, hermanos? La tibieza simplemente es el resultado, o el no resultado, según lo quiero usted ver, es el resultado de no ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Esa es la tibieza. O es, si usted lo quiere ver por el lado de no ser bautizado, ese es el resultado. Y también es el no resultado de buscar el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Tenemos aquí una pregunta. ¿Qué significa estas cosas para nosotros? ¿Qué significan estas cosas para nosotros? La primera, en el Espíritu Santo y fuego, ¿qué significa para nosotros? Levante su mano alguien que quiera contestar. A ver, hermano, ¿sí? ¿Sí? En Espíritu Santo y fuego. Amén. Referente al tema, bueno, pues yo digo que es la manifestación, el hablar en lenguas, el don de lenguas, los dones que el Señor nos da, digo en mi opinión, es
eso es lo que significa cuando buscas la llenura del Espíritu Santo, pues ya no, de inmediato se va la belleza, se va todo aquello que no te permite antes el entrar en una alabanza o en un ámbito espiritual, digámoslo así, porque en el momento en que tú empiezas a clamar a Dios, se deja sentir el Espíritu de Dios en tu vida. Y como testimonio, pues lo habla tu cuerpo, tus ojos se llenan de lágrimas, tus labios no se cansan de alabar. Y una de las manifestaciones es el hablar en lenguas, el don de lenguas, el que se manifieste en cada uno de los que lo busca. A ver, de este lado, hermano. ¿No? Ibas a decir lo mismo y ya no lo vas a decir. ¿Por qué? Ah, porque te ganó. A ver, hermanos. Bueno, lo que el Señor nos dijo el día viernes es en el Espíritu, es que no importa el estado de ánimo que tenga, estamos fervientes viviendo en el Espíritu, estamos en ese gozo, en ese impulso de Él mismo, del Espíritu Santo, de seguir adelante. Si no depende del estado de ánimo, aunque sea enfermedad o crisis económica, hay un corazón anhelante hacia Él. Ahora, pongan atención a las dos expresiones. ¿Dijeron lo mismo los hermanos? No. Hermanos, ¿dijeron lo mismo? No. ¿Y es así? ¿Hermanos? Sí. ¿Por qué sí, hermano Alejandro? Fíjese la pregunta. Pongan mucha atención. Antes de que conteste mi hermano Alejandro, escuche bien la pregunta. ¿Qué significan estas cosas? ¿Qué significan para nosotros? ¿Sí? Esa es una. Dentro de ese significado no tenemos que confundir las cosas. Y así directamente podremos decir que mi hermana Dafne confundió los dones del Espíritu, el hablar en lenguas, con el bautismo en Espíritu Santo. Hermano, ¿es malo hablar en lenguas? No. ¿Es malo tener los dones del Espíritu? No. Pero eso no es el bautismo en el Espíritu Santo. El hablar en lenguas es una manifestación. Y los dones del Espíritu los da el Espíritu Santo conforme Él quiere. Pero no es el bautismo en el Espíritu Santo. Por otro lado, mi hermano Pablo dice en su argumento que no importan las circunstancias, la persona siempre va a estar gozosa y siempre va a estar fervorosa. Pero tampoco eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es el resultado. Por eso se los aclaré desde el principio. Y es donde quiero que eliminemos ese 99% para que nosotros tengamos un conocimiento así claro. Y mi hermano Alejandro dice, sí están bien los dos, que en realidad están bien, pero ninguna de las dos respuestas es la correcta en relación al bautismo en el Espíritu Santo. Ahora sí, mi hermano Alejandro. Lo que yo entendí es que entramos, primeramente con mi hermana Dané, que entramos al mundo espiritual. Yo entro ya en ese ambiente espiritual y todo lo que haga no me va a pesar, porque todo lo hago ya dentro del espíritu. Igualmente, lo que yo entendí con mi hermano Pablo es que yo ya estando en ese ambiente espiritual, no voy a depender de mi estado de ánimo, porque ya mi espíritu ya está en esa cuestión de alabar y glorificación, de estar en la presencia de Él. Eso es lo que yo entendí de los dos. ¿Y está bien o está mal como respuesta para esta pregunta? A ver, hermana Dafne, ¿qué argumentas? Pues es el resultado y de la búsqueda
A ver, abran sus Biblias ahí en Mateo 3:11. Y por ejemplo, mi hermano Pablo está correcto en el sentido del resultado. Es correcto el resultado, pero ¿qué significan estas cosas para nosotros? En el Espíritu Santo y fuego. Si lo vemos en la expresión, miren, Juan el Bautista venía predicando, venía enseñando una sola cosa: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿No decía así? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está entre ustedes. Ya se acercó. Solamente es que se arrepientan. En el verso 11, él mismo dice: a la verdad yo los bautizo en agua. Esa es la verdad. ¿Sí, hermanos? Pero detrás de mí, después de mí, viene uno que es más poderoso que yo. Y ahí empieza, hermanos, esta parte importante. Él, aquí no dice lo van a buscar, es una búsqueda, no. Es directo, es implícito. ¿Sí? Él los va a bautizar con espíritu, ¿o cómo dice? Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Hermana Dafne, en base a esa expresión, ¿qué significado o qué significan estas cosas para nosotros? Aunque nos pasa como en los exámenes. ¿Qué aprendemos de los exámenes? Cuando nos ponen 10 preguntas, empezamos a enfocarnos en la primera, ¿no? Las respuestas están abajo a veces. Y las respuestas están abajo. Y aquí está la respuesta. Entonces, yo digo que en el momento que tú aceptas a Cristo Jesús, en tu corazón viene el cambio y él de inmediato viene el Espíritu Santo, o el bautismo, digamos, el bautismo del Espíritu Santo. No del Espíritu Santo. Es Él. Recuerden siempre los adverbios: así, como, semejante, en, o los artículos la, las, los, que a veces no reparamos, pero aquí dice en el Espíritu Santo. Pues eso es o sea, la salvación. Cuando tú aceptas a Cristo, viene eso, ¿no? Él te bautiza en Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues al sentir su presencia es el cambio que viene operando en ti. Ese sería el significado. Hay una operación. Exacto. Jesús habló con un maestro de la ley y le dice: si no naces de nuevo, o sea, si no eres bautizado en el Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces muchos cristianos se quedaron con una confesión de fe. Muchos cristianos se han quedado al nivel de una confesión de fe. Perdona mis pecados, te recibo como mi único y suficiente Salvador, pero no han permitido que el Señor Jesús los bautice en el Espíritu Santo. Cuando hay un bautismo en el Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice: desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Todo el que empieza a desear, ¿se han visto cristianos que desean, que anhelan y quieren saber más? Bueno, esos son los que han sido bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí, hermanos? Hermano Pablo, ahora sí. Porque la expresión, mire, por eso tomamos como referencia el tema del viernes. Y el viernes yo les dije que una persona fervorosa, una
persona que está fervorosa no depende de un estado de ánimo, sino depende de que ha nacido o que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Nuestro gozo no depende de nuestro estado de ánimo, nuestro gozo no depende de cosas físicas, si hay dinero, si hay tiempo, si hay trabajo, si hay salud, si hay familia, si hay unidad. Nuestro estado de ánimo espiritual no depende de nada de eso, ¿no? Dependemos solamente de la gracia y de la verdad. Ahora, en el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo es la gracia. Y en fuego es la verdad. Ahora, ahí mismo en el capítulo 1 de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 17, ahorita lo vamos a dejar hablar a ver. ¿Ya tiene el micrófono, hermano Pablo? ¿No? Hermana Lucía, ¿quieres hablar, hermana Lucía? Amén. Bueno, después de la hermana Lucía. Hermana Lucía. Bueno, aquí donde dice que qué significa. ¿Qué significado? ¿Qué significa estas cosas para nosotros? Para nosotros. Para mí. Bueno, yo pienso que significa muchísimo porque del momento que el Espíritu Santo viene a nosotros, yo recuerdo que, pues, desde que conocí al Señor, nunca he sentido lo que es estar tibio, porque desde que el Señor me abrazó, pues ha sido un fervor en el servicio, en la gracia, en la verdad, porque pues al momento cuando yo había conocido al Señor en otro lado, cuando yo era joven en mi tierra, pero yo le platicaba a mi hija, yo me espanté por lo que hacen los pentecostés. Y cuando yo llegué a esta denominación, pues todo fue muy calmado. Cuando el Espíritu Santo viene a uno, el hermano nos decía que sujetáramos nuestra carne y inmediatamente el Espíritu de Dios nos toma y viene ese fuego que no se puede explicar. Es algo hermoso, algo muy dentro de uno que lo siente. Y pues para mí ha sido grandioso, para mí ha sido preciosísimo, porque inmediatamente el Espíritu Santo me hizo cambiar. En ese momento no tuvieron que decirme deja esto, deja lo otro. El Espíritu Santo me redarguyó, dejé toda mi vanidad que traía porque yo era, según católica, todo, y empecé a servir al Señor con un gozo, con alegría, que hasta la fecha lo siento y me da tristeza y dolor cuando veo que no hay ese fervor, que uno quisiera inyectarles lo que uno siente a los que no lo sienten. Y yo pienso que ese es el fuego que arde en uno siempre, porque cuando uno está en el Espíritu no hay tibieza. Gracias a Dios no la conozco. A los 3 meses de conocer al Señor, el Señor hizo un milagro grandísimo en mí. A los 6 meses de conocer al Señor, el Señor me bautizó y empecé a trabajar en su obra hasta el día de hoy que el Señor me permite. Son 51 años que llevo ya para servir al Señor y me gozo porque todavía me da esa vitalidad para seguirlo haciendo. Y yo invito a mis hermanas que tienen el Espíritu Santo que no dejen este gozo, que tomen esa vida preciosa, maravillosa que el Espíritu Santo nos da. Y es tan hermoso y maravilloso vivir en el Espíritu, porque es un gozo hermoso. Y aunque estén las pruebas y las luchas, uno está fuerte. El día de ayer platicaba con una persona y le decía, para mí ya no existió nada desde que yo conocí a Dios, desde que yo conocí al Señor. Lo más hermoso es tener y estar siempre dentro de ese círculo precioso, maravilloso, de ese fuego celestial. Gloria a Dios. Hermano Pablo. Bueno, pues, o sea, lo que venimos también el día viernes es que el fuego pues consume toda, en este caso lo que hay dentro de nosotros, y eso es algo maravilloso para mí, porque pues uno entra con ciertas actitudes
más bien lo del bien está relacionado con lo de hoy. Amén. Y yo, bueno, venía hoy en el camino, digo, pues, hoy es un día muy especial que el Señor nos va a seguir enseñando. El Señor siempre quiere enseñar cosas nuevas y aunque ya habíamos escuchado la obra del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pero esto es algo que nos refresca, algo que nos va enseñando, que nos va formando todavía. Gloria a Dios. Bueno, no termina de ser contestada nuestra pregunta. Hermano Alejandro. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es nacer dentro del Espíritu Santo, nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Y ya cuando nacemos dentro del Espíritu Santo, entonces estamos en la verdad, y en esa verdad podemos entrar al juicio. No, de hecho esa parte, porque es otro bautismo. Mire, Entonces, el nacer, son dos, como usted decía, Juan traía un bautismo, Jesucristo traía dos bautismos. el Espíritu Santo y fuego. Y entonces cuando nacemos en el Espíritu, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, es nacer dentro del Espíritu, en que el Espíritu Santo entre en nosotros. Y el otro es el bautismo, es el fuego, ¿ya? Que ese es el que nos trae juicio. ¿Sí? Acuérdese que la salvación es simultánea. ¿Qué quiere decir que es simultáneo? La salvación, bueno, ¿ya notaron eso, hermanos? Recuérdenlo bien, por favor, porque lo vamos a ver ahorita. Y está ahí en el pasaje de Juan 1:17. Pero la salvación, si nosotros ponemos aquí salvación, para poder nosotros saber qué es la salvación. La salvación es, si usted quiere, a veces, ¿cuál va primero, cuál va después? Es simultáneo. Todo esto es simultáneo. ¿Qué quiere decir simultáneo? ¿Qué comprendemos por simultáneo? Al instante. Al instante en diferentes eventos. O todo junto a la vez. ¿Sí, hermanos? Eso es simultáneo. Aunque son diferentes eventos, todo ocurre a la misma vez. ¿Sí me explico? ¿Sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, la operación de la salvación, al ser simultánea, ¿qué incluye la salvación? Tenemos primero regeneración. ¿Sí, hermanos? Tenemos justificación. Amén. Tenemos adopción. Alguna de estas partes está dentro del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Puede ser la adopción y puede ser también la justificación. ¿Sí, hermanos? Adopción, regeneración, justificación, santificación y el nuevo nacimiento. Esas son las partes simultáneas que se operan al mismo tiempo en la salvación. ¿Sí, hermano? Entonces aquí no importa el orden. No, realmente no. En ese momento se recibe Es una operación esas completa. características. Okay. Sí, hermano, al ser simultáneo, son diferentes operaciones, pero es al mismo tiempo. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Tiene alguna duda hasta ahí? Hermano Giselle. ¿Todo bien? Hermana Dafne. No quiero una. Si no viene que pregunto nada. No hay dudas. Bueno, de este lado, hermanos. Hermano David, ¿algo que quieres preguntar? ¿No? Hermano Alejandro Carvalho. ¿No? Bueno. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Amén. Esto
esto es la salvación. Todas estas cosas incluyen o son las partes integrantes de la salvación. La adopción, venimos a ser ahora hijos de Dios. La regeneración, nuestra naturaleza pecaminosa viene a ser cambiada por una naturaleza nueva. La justificación, ya no hay condenación porque hemos aceptado y creído en el sacrificio de Cristo. La santificación es posicional y progresiva. Esto quiere decir que a partir del momento que yo creo que el sacrificio de Cristo es más que suficiente para el perdón de mis pecados, recibo una posición nueva, limpia, y a partir de ahí empieza mi lanzamiento, mi plataforma para vivir una vida de santidad. Y el nuevo nacimiento está relacionado con la nueva creación. Y si vemos la creación primera, como dice el apóstol Pablo, y ahora nosotros somos una nueva creación. El primer día dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La luz de Cristo resplandece en nosotros. Y en el segundo día dijo Dios, haya una expansión, o sea, haya una separación. Sepárense las tinieblas de la luz. Sepárense las aguas que están debajo del abismo y las aguas que están sobre el abismo. Sepárense. Hay una separación. En esa nueva creación, nosotros somos separados ya, primero, de la condenación del pecado original, de la desobediencia de Adán, de la desobediencia de Eva. Somos ya, hay una separación, ya no somos para condenación, sino que ya somos para salvación. ¿Sí, hermano Alejandro? A ver, pregúntenos. Y esto, porque lo que nosotros necesitamos es creer. Si yo creo, recibo el bautismo con el Espíritu Santo. Pero en sí todo esto es soberanía de Dios. Totalmente. Porque el Señor Jesús, si yo necesito creer, Él me quita la venda de los ojos para que yo pueda creer. Entonces es soberanía de Jesucristo el que yo reciba o no reciba el bautismo del Espíritu Santo. Totalmente. Que se ha quitado el velo para que yo reciba el conocimiento. Sí, amén. ¿Qué gozo se siente? A ver, ¿cuántos padres sintieron el gozo cuando sus hijos empezaron a leer? Amén. ¿No sintieron gozoso? Gloria a Dios. Ya sabe leer, ¿no? Ya sabe juntar las letras, ya sabe juntar las sílabas, y ya sabe inmediatamente. ¿Qué dice usted? ¿Esa venda ya le fue quitada? ¿Sí o no? Se siente y se ve esa experiencia. ¿Qué se necesita entonces? El apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento. Esto es conocimiento también, hermano. Y es soberanía de Dios, y es solamente por operación del Espíritu Santo de Dios. Si empezamos a ver la primera creación, la segunda creación es semejante a la primera creación, y nosotros somos una nueva creación, y ya nosotros somos separados del mundo, separados de la condenación, separados de la desobediencia, separados de la voluntad del Padre de las tinieblas. Ya estamos separados por completo. Y cuando el Señor empieza a crear vida, dice, el tercer día dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Eso lo puede usted ver en el libro de Génesis, ¿o no? Y ahí está cómo Dios empieza a hacer una creación. Y en la vida de Cristo, Cristo viene a hacer una nueva creación en nosotros. Y viene a formar una nueva creación en nosotros, pero ya no para ser una tierra física, sino para que ahora nosotros seamos parte de la tierra nueva, de la tierra que viene del cielo. Esto es la nueva Jerusalén, esto es la patria celestial, todo lo que está relacionado. Cuando comprendemos que nosotros ya somos una nueva creación, entonces es operado en nosotros el bautismo. Y recuerden que el bautismo tiene un significado. El bautismo significa muerte. En el momento que, si es en el bautismo físico, en que la persona es sumergida en el agua, está haciendo un simbolismo de muerte, de sepultura,
y también asimismo de resurrección. Cristo en su muerte nos sepulta con Él. Somos sepultados en la esperanza de su muerte y en el poder de su resurrección. Somos levantados, somos resucitados. Entonces, en el momento que se hace el bautismo, porque eso solamente lo hace el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora, ¿en qué momento se opera el nuevo nacimiento o el bautismo en el Espíritu Santo? Cuando la venda de mis ojos son quitadas, cuando yo alcanzo a comprender primero que todo lo que yo he hecho ha ofendido a Dios. Si yo alcanzo a comprender que todo lo que yo he hecho ha ofendido a Dios, en ese momento la venda de mis ojos empieza a ser quitada. Porque cuando hay una autojustificación, es decir, no, pues yo no soy mentiroso, yo no soy tan malo como los demás, yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie nada, y hay una autojustificación en el ser humano, no se puede entrar al bautismo. Fui yo. ¿Cree que haya consecuencias? Pues sí, tiene que haber consecuencias. Entonces, hermanos, si somos una nueva creación, las faltas que hicimos anteriormente, si en ese momento morimos, por eso le dije, si el Padre Celestial decide terminar, usé una expresión muy fuerte, quizás decir, si Dios te mata en ese momento, que la verdad es que es el único que puede quitar la vida es el Padre Celestial. No, pero le dieron 3 balazos. Todo está en la voluntad del Padre Celestial. Amén, hermano. Es el único que puede quitar la vida de la forma que sea. Si en ese momento la persona hizo una confesión de fe hace 2 meses, 1 año, pero realmente no se arrepintió, solo por haber confesado el nombre de Dios, esa persona tiene que pasar por un bautismo de fuego para que sea salvo. ¿Sí me comprenden, hermanos? ¿Sí? Muchos antes de morir tienen que pasar por la prueba o el bautismo de fuego, porque también tienen que ser purificados para tener una vida agradable delante de Dios, para un servicio santo, para un servicio excelente delante de Dios. No todos son bautizados en el mismo momento, pero Él dice, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno ni siquiera de usar sus sandalias, ni mucho menos atar la correa de su calzado. Él es el que trae el bautismo, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él es el que va a hacer la verdadera regeneración nacional del pueblo de Israel. Él es el que va a hacer la verdadera regeneración a nivel mundial de todas las familias de los pueblos de la tierra. Él es el que da el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Amén, hermanos. ¿Preguntas, hermana Wendy? No, hermana. Hermano Mario. Por ahora no. Nunca, hermano. Cuando una persona o nosotros mismos aceptamos al Señor, pero no aceptamos y esa persona fallece o parte, decimos que está en el reino de los cielos, pero si no fue bautizada en el Espíritu Santo y fuego, ahora sí que, ¿cómo puedo decir? ¿Qué ventajas o pros y contras hay de tener el Espíritu Santo esta persona que no lo tuvo? Yo uno que lo busca, uno de los hermanos que son procesos diferentes, simplemente. por eso, pero en el reino de los cielos no. No, claro que sí. ¿Qué es? Allá que son apartados, son mejores, son menores. Son menores. Simplemente son los invitados. No participan de la cena de las bodas del Cordero, ni van a estar en las bodas del Cordero. Los bautizados en el Espíritu Santo sí participan de la Pues ya están en el cuerpo de Cristo. Los que no solamente aceptan a Cristo, a ellos no.
¿no? Hasta que no sean bautizados en fuego, y al ser bautizados en fuego solamente es para que sean salvos, pero no tienen ninguna otra participación. Y eso que se llama bautizo, ahí dice, es que me quedé con lo que me mencionaste, ahí dice que esos artículos en él, y que en la Biblia nomás dice en Espíritu Santo. o sea, en la tercera persona de la Divina Trinidad. ¿El bautismo? Sí. Es que es una operación. Recuerden que el Padre es el que designa. Si nos vamos a la primera creación, el Padre es el que habla. Sea la luz. Y dice, fue la luz. El Padre da la orden. ¿Sí, hermanos? Amén. El Espíritu Santo ejecuta la orden. Y el Señor Jesucristo es el que lo ordena todo. A ver, se lo vuelvo a decir. El Padre da la orden. El Espíritu Santo ejecuta la orden o hace real la obra o la orden del Padre. Y el Señor Jesucristo le da un ordenamiento a esas cosas. Entonces, si el único designado para dar el bautismo en Espíritu Santo, ¿sí? Porque dice, Él los bautizará en el Espíritu Santo. Es la expresión de dar vida, porque el bautismo está en la muerte de Cristo. El pecador que cree y confía en el sacrificio de Cristo, ese pecador en ese momento es sepultado y es resucitado juntamente con Cristo. En el Espíritu quiere decir que va a permanecer el tiempo, ya no importa, como lo dijimos el viernes, ya no importa ningún estado, nada lo puede perturbar. Él va a esperar hasta el día de la resurrección, aunque su cuerpo muera. Entonces, al decir en el Espíritu, quiere decir que en esa vida eterna va a permanecer siempre ahí, guardado, librado, en todos los sentidos. Su alma no puede ser tocada por el maligno, porque es guardado en ese bautismo, en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo opera ahí su bautismo? Porque el Señor Jesucristo manda a hacer muchas cosas y dice, hagan esto en mi nombre, esto en mi nombre. Bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles... ¿Y este bautismo es diferente a ese bautismo? No, por eso dice, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Y nosotros tenemos que enseñar que el único que puede dar ese bautismo es el Señor Jesucristo. El bautismo de Juan es humano. Si yo bautizo a alguien, es un bautismo humano. Pero el bautismo en Espíritu Santo solo lo puede hacer el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y que tu alma sea guardada en ese bautismo siempre. En el capítulo 17 de San Juan, en la oración sumo sacerdotal, el Señor Jesucristo está diciendo eso. Guárdalos en tu verdad, lo que estamos hablando. Tu palabra es verdad. ¿Y qué es estar dentro del bautismo? Porque como lo decía la hermana Daphne, las manifestaciones como el don de lenguas. La palabra lo está diciendo, manifestaciones. Por eso te digo, ¿qué es estar dentro del bautismo? Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo en Espíritu Santo es ya estar seguros de que siempre vamos a estar guardados hasta el día de la venida de Cristo o hasta que somos llamados a su presencia. Entonces, nada más es un sello. No, es un bautismo, en la muerte de Cristo. Por eso estoy diciendo que necesitamos conocer que todo lo que yo he hecho ha ofendido a Dios. Si no reconozco eso, Eso más queda como confesión de fe. no, es un reconocimiento. Yo tengo que estar seguro, el Espíritu Santo me tiene que convencer de que todo lo que yo he hecho ha ofendido a Dios. Si lo hago como un mero acto de una confesión sin creerlo, no sirve de nada. Entonces, el bautismo es que siempre voy a estar guardado. El bautismo en Espíritu Santo es la salvación Y ser bautizado significa que el Espíritu Santo ya posee en mí. totalmente apartado dentro de. Y las personas que se han apartado del Señor y fueron bautizadas, el Espíritu Santo se mora en ellos también. Simplemente nunca nacieron de nuevo. ¿Quién me bautizó? Pero no hubo una convicción. No hubo una convicción de pecado.
Si tú le dices a alguien, a ver, repite conmigo, y la persona lo repite sin una verdadera convicción, simplemente hizo eso y no hay una certeza. ¿Por qué? Porque el que es bautizado en el Espíritu Santo inmediatamente empieza a desear, como dice el apóstol Pedro, empieza a desear la leche espiritual no adulterada, lo que es la palabra de Dios. Si no lo desea, no ha nacido de nuevo. O pregúntale a cualquier mamá, ¿qué pasa, hermanas, cuando el bebé nace y no empieza a buscar de comer? ¿Cómo se ponen las mamás? Y por más que le pongan el pecho, ¿qué dice? No quiere. Pues a mí me pasó con mi hija Alejandra, de que yo le daba y no quería, por más que yo le buscaba. Y sí le comenté a la doctora. ¿Pero qué pasó en usted? Se puso bien contenta. Pues me puse nerviosa porque digo, ¿qué pasa? No quiere comer. No quiere comer. Pues sí preocupa a uno. ¿El bebé qué es lo que hace cuando nace? Llora, pero busca el alimento, hermano. Entonces el que nace de nuevo, pues tiene que tener esa búsqueda, no hay otra cosa. Y así de sencillo es una de las manifestaciones del que es bautizado en Espíritu Santo. El que no es bautizado en Espíritu Santo simplemente dice, pues si hay opción voy, y si no, pues no. Ahí luego, ya no nace, se queda ahí, hermano, estancado. No hay un nuevo nacimiento. O sea, por más que le busquemos, pero sí confesó, pues puede. Los mismos demonios tienen que confesar que Jesucristo es el Señor. Pero no porque confiesen que Jesucristo es el Señor van a ser salvos. Solamente es el que es bautizado en Espíritu Santo. Y esa convicción es la que va a llevar a la búsqueda, una búsqueda ya desesperada de la presencia de Dios, una búsqueda desesperada del conocimiento. Si lo evaluamos de esta forma, podremos decir que el 90% de los que aquí se congregan no son bautizados en Espíritu Santo. Ya de hecho hasta se molestan. Es que ya le está dando muchas vueltas. Pero así es de sencillo. Mientras no exista la búsqueda, entonces sí se tiene que preocupar. ¿Por qué no hay en mí esa búsqueda? ¿Será que no he sido bautizado en Espíritu Santo? Porque el que es bautizado en Espíritu Santo tiene ese anhelo, tiene ese deseo, tiene esa sed, tiene esa urgencia, tiene esa necesidad de estar conectado, tiene esa importancia de estarse comunicando con el Señor siempre. Mi hermana Rosario. Nosotros tenemos que pues confesarle al Señor, ¿no? Todo lo que hemos hecho. Pero también nosotros, para ser bautizados en Espíritu Santo y Fuego, tenemos que confesar al hombre lo que nosotros hemos hecho. No, al Señor nada más. Nada más Al Señor nada más. Nada de si yo cometí algún error, ir con esa persona. Bueno, sí, si hay una afectación a una persona, sí, hay que confesarlo. Ajá, eso Sí. es a lo que me refiero. Pero eso sí nos ayuda para que nosotros Claro. seamos bautizados en Claro. el Es importante. Es importante, sí. Hay que confesar nuestras faltas, dice, unos a otros, para que seamos sanados y seamos perdonados. Y después de esa sanación o de esa sanidad, ser bautizados en el Espíritu Santo. Si no lo hacemos, no Se retarda. ser bautizados. No, se retarda. Y puede que vengan muchas cosas que a veces no entendemos o no comprendemos, pero de que se va aplazando. Es como, aquí hay hermanos que tardaron hasta 2 años, pero hermano, bautícese, hermano, bautícese. O si hablamos de los que se quieren casar, no se quieren casar. Ya cásense, hermanos, ya cásense, jóvenes, ahí andan. ¿Cuántos años llevan de novio? Como 5, no, ya después de año y medio ya eso es un juego. ¿Sí, hermano? Entonces, cuando nosotros no confesamos, más si hay esa afectación, ¿afecté a una persona o esa persona me afectó? Pues tengo que confesar para que haya una sanidad y haya un bautismo. ¿Sí, hermano? Sí es necesario confesar. Y ya todo lo demás
La única confesión, hermanos, es decirle al Señor, sé que te ofendí. Y estar postrado delante del Señor diciéndole todo el tiempo, sé que te ofendí. Pero sí hay que hacer la confesión. Es importantísimo. ¿Alguien más, hermano Moisés? El fuego entonces solamente es la aflicción del Hijo de Dios para su santificación progresiva, ¿no? No, más bien es un juicio. Es un juicio. O sea, no es nada más, es un juicio. ¿Y a qué equivale a un juicio? Que hay una acusación. ¿Qué equivale a un juicio, hermano? Que hay un fiscal, que hay alguien que sabe perfectamente todas tus faltas, que sabe perfectamente todo lo que se hace. El fiscal tiene información tanto de dependencias como desde los de acá. Un fiscal le manda a sus policías a investigar y toca en una puerta. Oye, ¿usted conoce a esta persona? Ah, sí, ahí vive. No sabe cuánta, y andan investigando. ¿Sabrá usted en qué trabaja? ¿Tendrá usted nociones si ese coche que está ahí es de él? Andan investigando a toda la gente alrededor y ya tienen información. Y luego empiezan a buscar información bancaria. ¿Cuántas tarjetas maneja? ¿Cuántos bancos maneja? Toda la información habida y por haber la tienen. Hace cosa de un mes, un automovilista atropelló a un ciclista y traigo el mejor seguro, está, no, pues va a ser liberado. La familia dice, no, pues esperemos ya 72 horas que salga. Pero hoy ya no es como antes, hermano. Hay una plataforma que se llama Plataforma México, y hay un apartado ahí que se llaman incidencias legales. En ese apartado de incidencias legales empiezan a ver cuántas infracciones de tránsito tienes y de qué tipo son tus infracciones de tránsito. Este muchacho tenía 47 multas por exceso de velocidad. ¿Usted cree que la va a lograr? Tenía 35 multas por haberse pasado semáforos en rojo. Ya las cámaras ya los tienen así detectados. Ya no es como antes. Tenía 3 conatos de violencia con motociclistas. Y le empezaron a sacar así su historial. ¿Sabe qué dijo la aseguradora? Ni yo te defiendo. A ver, ¿cómo le haces? Arréglatelas como puedas. No, nosotros no sabíamos que eres una fichita. O sea que no es nada más así. El juicio, pues de la persona en sí. El juicio empieza desde lo individual, hermano. El juicio, si usted quiere aquí, es individual. Y luego viene en grupo. Porque es lo contrario del pecado. El pecado empieza a destruir un individuo. Y luego empieza a destruir una familia. ¿Sí? Y luego empieza a destruir una comunidad, y luego empieza a destruir un pueblo, y luego empieza a destruir una ciudad, y luego, ¿usted cree que la delincuencia en México así brotó de la noche a la mañana? Lleva por lo menos 40 años desarrollándose el sistema delictivo y violento en nuestro país desde los años 80. En que líderes corruptos, políticos corruptos, autoridades corruptas empezaron a permitir que empezara a permear la delincuencia y la violencia en nuestra nación. Entonces, para eso se necesita un juicio. El fuego es un juicio. Por eso dice, el aventador está en su mano. Va a limpiar su era. O sea, cuando hay un juicio se limpia todo. Y caiga quien caiga. Y los narcotraficantes que están en Estados Unidos están haciendo temblar a muchos. Y si se menciona que me dio dinero, y si se menciona que yo lo saqué de la cárcel, jueces, magistrados, diputados, gobernadores, están temblando en que no hablen.
que no vayan hay un juicio. Entonces, el bautismo en fuego, hermanos, tiene dos connotaciones. Pero fíjese qué tan grande es el poder de la salvación, y por eso lo cantamos. No lo puedo entender, pero Él me ama. Yo ya confesé que Jesucristo es mi Salvador, pero sigo viviendo en mi pecado, en mi desobediencia y en mi necedad. O inclusive ya fui bautizado en Espíritu Santo, ya pertenezco al cuerpo de Cristo. Solo por pertenecer al cuerpo de Cristo, hermanos, si el Señor decide matarme en ese momento, tengo que pasar por el bautismo de fuego, para apartar la contaminación, para apartar la suciedad, la basura, y para ser limpio. El trigo va a un lugar seguro. ¿Sí, hermano? El trigo va a un lugar seguro. La paja y la basura van fuera. ¿Sí, hermano? Entonces es un juego de purificación, un juicio. ¿Un juicio? Pero no para condenación. No, nunca he dicho que es para condenación. No, por eso digo, nada más aclararlo. No, hay juicios absolutorios también. Pero el delincuente, el pecador, tiene que ser juzgado, ¿no? O sea, no puede ser posible que por haber hecho una confesión, por eso es, hermano, siempre lo estamos recalcando. Si vamos a hablar de Cristo, tenemos que hablar la verdad. Y tenemos que hablar en poder de Dios y en sabiduría de Dios y con palabra de Dios. No solamente decirle a la gente, acepta a Cristo y tu vida va a cambiar así como así. No es así. Tiene que haber un proceso. Y si hay algo en el que se pueda iniciar y en que la persona confiese su pecado, gloria a Dios, pero de ahí tenemos que empezarlo a guiar para que realmente sea bautizado en Espíritu Santo y fuego. Amén, hermano. ¿Alguien quiere decir algo? Hermano Miguel. Una vez recibí una invitación de Montesión. Ajá. Y un hermano que me estaba hablando de la palabra de Dios me dijo que yo no estaba a ser bautizado, que porque yo en el preciso momento en que acepté a nuestro Señor Jesús en mi vida, estaba todo perdonado en mí, mis pecados, mi pasado, y que simplemente el bautismo era un simbolismo de simple trámite que tenía que hacer, que si yo quería pertenecer a, pues ahora sí, a su denominación, en ese momento me bautizaba. Y yo estaba viendo cómo estaban bautizando y pues, ahora sí que yo no le vi nada de bueno que explican que el Espíritu Santo desciende o que llora. Pues ese cambio, ¿no? Yo no más veía que entraban en el agua formaditos como robots, uno, salió otro y salió otro. Y pues yo nunca más volví. Bueno, yo ya no dije, no, ya no. ¿Pero se bautizó? No, yo no, porque yo ya recibí la invitación, pero yo ya venía aquí y yo había escuchado a usted. Pues ya me había hablado del bautismo, el significado, y dije, no, yo es que el bautismo sí tiene un significado. Claro. Porque a mí me están preparando para bautizar, y me están enseñando el por qué debo de bautizar, conocer muy bien, no nada más es de bautizarme y que me sumerjan en el agua. Entonces dije, pues ahorita que estoy viendo y usted lo está confirmando, no es un simple trámite ni un simbolismo. Tiene un significado y un compromiso con Dios. Y tiene también el significado. Mire, el bautismo no salva, pero tampoco es algo que se pueda hacer así, porque tiene una responsabilidad. Esa doctrina se convierte en un sofisma. ¿Qué es un sofisma? Pues mezclarle ahí verdades a medias con verdades buenas y con algún sesgo de mentira, que realmente a veces, la iglesia bautista es una iglesia muy fuerte, yo diría que una iglesia doctrinalmente hablando muy buena, pero en esa parte falsean mucho, y esa expresión de es un simple requisito, no lo es. El bautismo, aunque no tiene poder salvífico, sí tiene un significado importante. El bautismo nos hace a nosotros declarar, primero, al mundo que ya no le pertenecemos. Es una declaración al mundo: ya no te pertenezco.
Es una declaración al diablo y a sus demonios: ya no te pertenezco. Y también hacemos una declaración en el bautismo a los ángeles de Dios y al Señor mismo en su gloria, que ahora le pertenecemos a Él. Ese es el verdadero significado del bautismo en cuanto a una declaración. El significado verdadero del bautismo, volvemos a decir, cuando se hace el sumergimiento, estamos diciendo: muero para el mundo y ahora vivo para Cristo. Ese es el verdadero significado. Amén, hermano. Hermano Yusel, ¿algo que quieras preguntar o algo que nos quieras decir? ¿Algo que nos quieras corregir, hermano? No, pues cuando te bautizas, pues declaras ser parte, o más bien declaras a Cristo tu Salvador. Y decimos: y en ese momento, no me bautizo para ser salvo, me bautizo porque ya soy salvo. porque ya soy salvo. Así de sencillo. Y entonces ahí también se declara una lucha muy fuerte por parte del enemigo. Es lo que estamos diciendo. Porque ya saben que tú ya eres parte de Cristo, entonces es cuando ya comienzan a atacar. Entonces no solamente es el hecho de bautizarte por bautizar. ¿Y dónde viene el ataque primeramente? ¿Vale? ¿En dónde viene el ataque primeramente? Pues la realidad, o la salud, por el dinero, por ejemplo. Pues en la mente. La mente. En el primer punto en el que somos atacados es En la mente. en la mente. Y sí, pues no solamente se bautizarte por bautizar, sino que también ya cuando te bautizas, pues ya vienen cosas más grandes, ¿no? Pero también igual yo creo que la sanidad espiritual es lo más grande y poderoso que podemos tener. No, lo más grande y poderoso es la salvación, porque aunque no seamos sanados, porque eso es otra vez, no tengo que ser sanado, no. El hermano recordaba a Pablo no fue sanado, nunca, toda su vida se la pasó enfermo, pero él mismo decía: solo creo lo que Dios me ha dicho, bástete mi gracia, eso es suficiente. Porque a veces, hermanos, en las corrientes filosóficas, por decir algo, como un ejemplo, para que se vea cómo a veces la gente se va por lo más espectacular, ¿no? Si usted sale y usted por hoy, la avenida Tláhuac tiene lo mismo que hace 20 años, no, sale usted y ya ve ahí centros comerciales, ya ve el metro, ya ve ahí un gimnasio inteligente, lavanderías automatizadas, bancos, sucursales de bancos, tiendas de conveniencia importantes, y ya no es lo mismo, ¿sí o no? Esa parte del capitalismo, esa parte se le llama capitalismo, porque es la gente que tiene poder económico. ¿Usted cree que ahí viven los que hicieron esos edificios? ¿Dónde viven? Allá en Tempiluli, allá en Chalco, allá viven. Por eso le digo, pero allá viven. ¿Y están sus casas iguales que el Starbucks? No. ¿Están sus casas iguales que el Coppel? Así de lujoso, ¿así están sus casas? Y se da mucha gente: no, ya el progreso llegó. Miren el progreso. Sí, pero para que sea equitativo, las personas que trabajaron haciendo eso, hermano, deben de vivir igual. Estoy hablando de una corriente filosófica, económica. Pero el que se envuelve en esa filosofía dice: no, si hay mucho crecimiento, sí, lo más importante es el capital, lo más importante es que haya muchas tiendas. Pero ¿dónde viven los que hicieron eso? Si ellos generaron todo eso, si ellos generaron esa riqueza, si ellos generaron todo eso, ¿en dónde están ellos? ¿Están igual? No, definitivamente no. Entonces viene un choque brutal, viene un choque grande. Entonces no se puede, siempre debe de haber pobres y siempre debe de haber ricos. Claro que sí. Lo que no debe de haber es la explotación. Ahí se acaba el problema. Así de sencillo.
sencillo, hermanos. Y pasa lo mismo en la vida espiritual. Porque a veces no concordamos y decimos, si realmente esto es verdad, tengo que sanar. Si realmente esto es verdad, tengo que tener dinero. Si realmente la palabra es verdad, tengo que tener un coche nuevo a la entrada de mi casa. Tengo que tener un departamento mínimo de 5 millones de pesos. Tengo que tener una cuenta de otros 3 millones de pesos. Tengo que tener un seguro de vida de unos 20 millones de pesos. Y muchos piensan que así es la vida cristiana. Pero esa no es la vida cristiana. Aquí en la tierra. La verdadera vida cristiana está en el reino de los cielos. Allá es la vida. Aquí no. Si alguien espera algo en esta tierra, hermano, simplemente va a perecer. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. ¿Alguien quiere decir algo, hermanos? ¿No? Habla su Biblia ahí en Hebreos 12:29. El Espíritu Santo, hermanos, o el bautismo en Espíritu Santo trae gozo y alegría. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios para poner el Espíritu Santo siempre nos va a traer gozo y alegría. Y el fuego, hermanos, gloria a Dios, el fuego consume, el fuego limpia, el fuego arrasa con muchas cosas negativas. Fíjese, aquí ponemos, consume nuestra propia vida. Nuestra propia vida. ¿Sí, hermanos? El fuego es lo que va a hacer. Y también el fuego causa dolor. Eso serían, hermanos, o este sería el bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué va a producir el bautismo en Espíritu Santo? Y ahí no depende de ninguna circunstancia. Ese gozo y esa alegría siempre van a surgir. Es lo que el Señor Jesús dice: el que bebiere del agua que yo le daré, de su interior, esto es más que psicología, o más que psiquiatría, o más que filosofía, hermanos. Esta es la vida de Dios. Y no va a depender de ninguna circunstancia. El segundo, hermano, y aquí es esa parte simultánea al mismo tiempo, porque también consume nuestra propia vida. Juan el Bautista lo dijo de esta manera: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Quiere decir algo, hermana Sonia? A ver, mi hermana Sonia, présteme el micrófono. Yo creo que la agarré pensando en Juan el Bautista recorriendo las calles de Jerusalén. A ver, hermana Sonia. Bueno, regresándome más bien a la tradición del Espíritu Santo. Ajá. Yo había escuchado, no me acuerdo en qué decir, también lo vi, que a partir de cuando aceptamos a Cristo, somos sellados en el Espíritu. Ese es un sello. ¿Es lo mismo? No, un sello es, el sello puede ser después del bautismo. No, y el sello se refiere, hermano, para una situación en específico. Cuando hay una prueba grande, porque por ejemplo en la pandemia, si el Señor nos dijo que nosotros, ninguno de aquí pereció por causa de la pandemia, gracias a Dios. En muchas iglesias sí, muchos hermanos murieron, muchos pastores murieron, muchos hermanos murieron, pero el Señor aquí nos dio algo bien importante.
Primero nos pidió algo. Nos pidió 21 días de ayuno. ¿Usted cree que todas las iglesias creen eso? Les cuesta trabajo. ¿Cómo? Pues no se supone que ya tenemos un seguro con Dios garantizado. Pero entonces viene el sello. El sello tiene varios significados. El sello tiene un símbolo de propiedad. Eso sí que ya le pertenecemos a Dios. También es un símbolo de autoridad sobre nosotros, que nosotros declaramos que la autoridad de Dios está sobre nosotros y lo declaramos en el gobierno teocrático. Nos sujetamos solamente a lo que diga la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Otra importancia del sello es que nos señala. Yo he estado en lugares donde se les dice aduanas, y en las aduanas van seleccionando las mercancías, y la mercancía especializada, que le llaman de alto valor, le ponen sellos especiales, y de hecho dice alto valor. Llámese computadoras, teléfonos, pantallas, lo que ellos consideran de alto valor, le ponen un sello especial. No lo ponen ahí con la comida para perros, o le ponen un valor especial. ¿Sí me explico? Entonces también el sello quiere decir que hay un señalamiento especial para los hijos de Dios. ¿Sí, hermana? Y es diferente, el sello es totalmente diferente del bautismo en Espíritu Santo. Más bien el bautismo en Espíritu Santo se relaciona con la nueva creación, con el nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Hermana Miriam, coméntanos algo, hermana Miriam. Yo sé que mi hermana Miriam quiere comentarnos. Y terminamos, hermano. Pues la verdad yo no la había entendido así, hermano, hasta que, bueno, gracias a Dios que me está dando esa sabiduría y ese entendimiento. Sé lo que es en realidad el bautismo con el Espíritu y el fuego. Gloria a Dios, ya hoy te queda más claro. Sí, ya más claro. Tenemos que luchar por eso. Y es nuestra lucha personal, ¿no? Siempre va a ser una lucha personal. Y no vamos a, bueno, el que quiera ser vencedor, porque esto es para vencedores, esto es para valientes. Desde los días de Juan el Bautista, dice el Señor Jesús, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Esto es, los que ni siquiera son del pueblo de Israel, vienen y lo arrebatan. Y aquí viene esa connotación para nosotros. Amén, hermanos. Si el fuego y el espíritu no se pueden separar, hermanos, no, nunca se van a separar. El fuego y el espíritu, o el Espíritu Santo y el fuego, no se van a separar jamás. Entonces, si el único que puede darnos bautismo en Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesucristo, está relacionado, hermanos, con la forma en la que nosotros tenemos que vivir siempre en esa unidad. La gracia y la verdad. La gracia va a ser siempre ese favor inmerecido. Y la verdad golpea, hermanos. La verdad moldea. ¿Sí o no? ¿O cómo eras antes de entrar a la universidad, hermana Miriam? ¿Te consideraban igual? Y hoy te ven y cómo te dicen, ya cambiaste, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Qué cambió? Es que estoy en la universidad. Más que nada la manera de pensar y de hablar. La manera de pensar y de hablar. Te van instruyendo. Y hay golpes psicológicos, hay golpes hasta emocionales. ¿Has llorado en tu carrera? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Pero ese dolor, ¿para qué es? Para reforzarme. Para reforzarte, para que te pongas más firme y te vuelvas más profesional. Ser profesionales no creo que es sencillo, hermano. Ser profesionales es cargar un cúmulo de controles, de emociones y presentarte siempre como una persona igual. Aunque digan, oye, la empresa se está desmoronando. No, yo estoy en la mejor empresa. Es la mejor de todo. Pero no ves, no, ya no veo nada. Yo sé que estoy en la mejor empresa. Pero porque ya fuimos formados. Amén. Y te llegas a enamorar de tu profesión, ¿o no, hermana? Sí. ¿Verdad que sí? Dices, no, pues ya amo mi profesión. El Señor Jesucristo
Jesucristo quiere que nosotros seamos bautizados, gracias hermano, para ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego, hermanos, para que nosotros tengamos una vocación y una profesión. Y dice el Espíritu Santo, mantengan firme sin fluctuar la profesión de su esperanza, porque fiel es el que prometió. Díganme. Dios no es hombre para que mienta. ¿Saben quién dijo eso? ¿Saben quién dijo eso? Un brujo. Se llamaba Balaam. Y el rey le había dicho, el rey Balac le dijo, ven y maldíceme a este pueblo. Y dijo, no. Dice Dios que no lo va a maldecir. Y fiel es el que lo dijo. Y Dios no es hombre para que mienta, y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Imagínense, un brujo diciendo eso. Quiere decir que hasta los demonios saben que Dios es poderoso y que puede transformar nuestras vidas. Y si somos bautizados en el Espíritu Santo, hermanos, se acabará la tibieza, se acabará la mediocridad, se acabará el, ay no, me duele, yo creo que ya me voy a morir, mejor si me muero. Ya hermanos, despídanse de mí, ya me voy a morir, hermano, ay me muero. No, hermano. Mi hermana Paulita estuvo aquí hasta el último día de pie. Y bien gozosa, hermano. Se fue gozosa mi hermana, ¿o no, hermano Plácido? ¿Verdad que sí? Nos decía ella, me siento feliz, ¿verdad, hermana Lucía? Yo toqué sus manos en la velada y ¿cómo se siente, hermano? Me siento feliz, hermano. Me siento feliz. Pues ya había sido bautizada en el Espíritu Santo. Y cualquiera podría decir, pero tiene insuficiencia renal, tiene lo que tenga. No importa las circunstancias, el gozo y la paz no terminan en el corazón. ¿Por qué? Porque somos bautizados en el Espíritu Santo y fuego de Dios. Y no dependemos absolutamente, que no hay de comer, gloria a Dios. Que hay mucho de comer, gloria a Dios, eso no importa. Tenemos hermanos, una oportunidad hoy tremenda de parte de Dios. Póngase de pie, por favor. Cuando se es bautizado, hermanos, en el Espíritu Santo, ese fuego hará sentir inmediatamente la presencia de Dios. Si hemos conocido a Cristo y el poder de su resurrección, entonces, hermanos, tenemos que comprender la comunión con Él y en sus sufrimientos. Vendrá consecutivamente, pero al escuchar la palabra sufrimientos como que nos da miedo. Pero debemos entender que es la única forma. El mundo va a hacer lo posible por estar alimentando la carne. El mundo va a hacer lo posible por estar azuzando y avivando el fuego del pecado. El mundo va a hacer hasta lo imposible porque nuestras mentes se desvíen. El diablo va a hacer hasta lo imposible por mandar huestes de demonios, amedrentándonos, metiéndonos miedo. Pero el Espíritu y el fuego harán que arde nuestro corazón ese gozo. Esa es la lucha continua y esa es la lucha constante. Vendrá pruebas, sí, hermanos, pero no tengan miedo a esa palabra dolor. No tengan miedo a esa palabra prueba, porque sabemos que de parte de Dios tenemos la gracia y la verdad. El Espíritu y el fuego. Y esto, hermanos, nos vivificará. Si el Señor ha hablado a sus corazones, voy a invitar en esta tarde a que vengamos a la presencia, a la real presencia.